estamos, amigos, aquí en Voz Populi, ya lo saben, estamos todos los sábados a partir del mediodía hasta la 1 de la tarde, hasta que Dios quiera, Binario. Estamos acá en La Linterna Radio, como siempre. Pueden visitarnos en las redes sociales también, darle me gusta a nuestra página de Voz Populi, que cada día va subiendo en seguidores. Populi Perú, facebook.com/Voz Populi Perú. Y esperemos a comprometerte aquí en vivo, Binario, muy pronto el Twitter de Voz Populi aquí en Twitter también. Efectivamente, tenemos que tener las redes sociales para darle el alcance a las opiniones de todos los oyentes que puedan estar amablemente escuchándonos. Ya tendremos en breve una entrevista con Michael Ortiz, el presidente de la FEP, porque el debate de esta semana, casi 2 días de pleno, y en realidad viene desde la semana pasada, cuando la ley universitaria. Efectivamente, la ley universitaria que por fin, Binario, consiguió aprobarse después de una serie de entrampamientos en el mismo Congreso. Incluso un día antes, los congresistas fujimoristas, apristas y el PPC se retiraron del pleno del Congreso justo para quitarle quórum, y lo lograron. Quitaron quórum y no se pudo votar el día miércoles la ley universitaria. Finalmente el jueves por la mañana se dio la votación y se aprobó con 54 votos a favor y 40 y tantos en contra, 50, 40 por ahí. Así es, y además 4 extensiones, fue exonerada la segunda votación, y bueno, solo se espera pues que el presidente Ollanta la promulgue, y como tú lo has dicho, Binario, fue precisamente un debate muy político. En algún momento se pensó hasta llevar en Comisión de Constitución. Querían regresar a la Comisión de Constitución para básicamente regresar y pelotear, como se conoce popularmente, pelotear la ley universitaria. Ahora que estamos en el Mundial, todos quieren pelotear. Hasta la ley universitaria querían pelotearla. Efectivamente, ya tenemos en línea entonces a Michael Ortiz, el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, a quien le damos la bienvenida aquí en Voz Populi a través de www.lalinternaradio.com. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es, Michael. Precisamente conversábamos acerca de esta aprobación de ley universitaria. Hemos tenido la oportunidad pues también de verte en algunos medios exponiendo tus opiniones respecto a la aprobación de la misma, y queríamos conversar contigo acerca del movimiento estudiantil en realidad, porque las propuestas alcanzadas, la FEP tiene una propuesta, ¿no es cierto? Entonces, debido a ello tendremos que asumir pues la pregunta de cuántas de las propuestas del movimiento estudiantil han sido validadas en esta nueva ley universitaria, y cuáles son los retos que asume el movimiento de ahora. Bueno, primero hay que empezar diciendo de que esta nueva ley aprobada pues no es una ley que va a cambiar en sí la problemática de fondo de la educación, eso creo que todo el mundo lo sabe. Segundo, de que como estudiantes hemos tenido unos acuerdos en el ANADES, ¿no? Que se ha desarrollado en enero de este año. Estos acuerdos son impulsar una reforma universitaria, pero con principios y planteamientos esenciales, como son, por ejemplo, el derecho fundamental a la educación, la realizada en la gratuidad de enseñanza sin ningún tipo de condicionamiento económico. Lo otro es dar lucro con la educación, que dentro de un proyecto de ley se ha estipulado un determinado porcentaje del Producto Interno para las universidades públicas, y claro está que no significa el proceso estudiantil, la democracia en las universidades, tanto en su ingreso, toma de decisiones y elección de autoridades en el voto universal pero paritario. Bien, de todo esto, como ustedes habrán podido también presenciar el debate que se ha desarrollado dentro del Parlamento, Claro es que bastante sí. vergonzoso de que existen congresistas, dueños de universidades, que defienden a capa y espada el decreto que también aprobaron en el año 96, el famoso decreto 882, que no solamente mercantiliza la educación, sino que mercantiliza la salud. Entonces ellos están más afianzados en defender ese tipo de negocio, de lucro o de mercantilización de la educación, porque también corre por medio de sus intereses económicos, ¿no? Y les importa, como se diría, en poco, por así decirlo, nada en realidad, el derecho fundamental de esas personas, de los peruanos y peruanas, para poder educarse. Ahora, en este nuevo proyecto de ley, por ejemplo, no se ha aprobado el planteamiento que, por ejemplo, daba el congresista Johnny Lescano, que es que se terminen las figuras de universidades privadas con fines de lucro y que pasen a ser esas universidades privadas sin fines de lucro, porque por la simple razón de que la educación como derecho fundamental no puede ser un mecanismo lucrativo, ¿no? Y lo otro, de que el sistema político en el país impide de que ese Congreso tenga capacidad de gasto.
¿no? Es decir, ese Congreso, por más que quisiera de repente poner un articulado que diga se designa tanto el porcentaje del PBI para la educación, pues infelizmente no puede hacerlo porque el sistema político o el sistema legal en el país lo impide, ¿no? Y aquí hay una clara responsabilidad del Ejecutivo y una crítica bastante fuerte hacia ella porque en lugar de haber presentado un proyecto, por ejemplo, para acabar con el lucro con la educación o fortalecer las universidades públicas a través de un adecuado presupuesto, presentan un proyecto de superintendencia, ¿no? También es algo que preocupa en cierta medida eso de la superintendencia, porque también el planteamiento estudiantil, que digo, es un Consejo Nacional Universitario, pero que tenga una autonomía desconcentrada, que sea una autonomía constitucional. Y también analizando en ese punto, para que se dé cuenta los que escuchan ese programa, para poder conseguir ese Consejo Nacional Universitario se requieren de 2/3 de los congresistas hábiles en el Parlamento, o sea, es decir, 87 votos a favor. Y en ese contexto, sabiendo de que existe una gran cantidad de defensores de lucro y que no quieren ni el más mínimo cambio en la universidad, pues conseguirlo es bastante complicado. Entonces, de acá, nosotros seguiremos trabajando en una verdadera reforma universitaria. Consideramos que eso es como un paliativo, por así decirlo, para las universidades, porque también existe bastante corrupción, bastantes problemas, las universidades privadas no son fiscalizadas, ¿sí? Michael, sucede también que nos ha llamado la atención de que hemos visto en algún momento la Federación de Estudiantes del Perú levantaba las banderas de archivamiento de la ley universitaria y bueno, y luego hemos visto también unos comunicados que ha salido el vicepresidente de la FEP como a desconocer las acciones que venía realizando. ¿Qué ha pasado ahí todo eso para que se dé este pequeño problema al interior de la FEP, ¿no? O el cambio de archivamiento hacia buscar pelear algunos artículos de la nueva ley? Mira, a ver, la Federación no ha tenido en ningún momento un acuerdo de archivamiento. En diciembre del año pasado había un intento de que se aprobara el dictamen tal y como está, y ahí sacamos un comunicado de que en caso se pretenda aprobar tal y como está el proyecto, exigimos archivamiento, tal y como está. Y dice claramente en el comunicado, eso fue el año pasado, cuando había un intento de aprobarla antes del 6 de enero, y aprobarla así, de la nada, significaba pues que varias cosas no se consideren, ¿no? Ahora, el día domingo efectivamente sale pues un comunicado de la República, un comunicado que cuesta más de 15.000 soles, ¿no? Y engañando a la opinión pública, al estudiantado peruano, y son 2 integrantes de la Junta Directiva. En la Junta somos en total 29, y esos 2 integrantes pues se han tomado el atrevimiento de engañar a la gente diciendo que hemos pedido archivamiento, y creo que me han dedicado inclusive la mitad del pronunciamiento a mi persona, ¿no? Diciendo de que traicionado la lucha estudiantil y un montón de cosas más. En ese contexto, si es que nosotros nos aislamos de ese proceso, mira, la educación la estaban considerando como un servicio público, no como un derecho fundamental. La gratuidad de la enseñanza la estaban condicionando. Ahora ya no se condiciona esa gratuidad. En ese contexto, donde existe, por ejemplo, la fuerte defensa de la mercantilización de la educación y que se retrocedan ciertos derechos conquistados, mantener los derechos actuales, porque en ese momento se mantiene lo que es la autonomía, se mantiene lo que es la gratuidad de enseñanzas, la gratuidad en las universidades públicas, se ha logrado lo que es el voto universal, aunque si bien es cierto no es paritario y seguiremos trabajando en ello, no, pero eso es la creación del Centro de Investigación y una serie de cosas más, pero no se ha transgredido la universidad en su esencia en ese contexto, ¿no? Y si es que nos aislamos de ese proceso, pues nos imponían una ley que nos condicionaban en la matrícula, nos imponían una ley no que era más represiva en el tema gremial estudiantil, porque querían dar potestad, por ejemplo, al rector solamente para que se ingrese a la policía cuando existe un problema interno, ¿no? En el tema de que querían expulsar a los estudiantes en 2 años, o cuando hacían 2 años más en la universidad. Entonces, aislarnos en ese proceso hubiese sido, a mi entender, peor y hubiésemos retrocedido en sí en varios derechos ya conquistados, ¿no? Otro de los debates, Michael, acerca de esta reforma del sistema universitario peruano, se debe precisamente a quién va a dirigir esta política universitaria. Ahora es una superintendencia, que recordemos para todos los oyentes, en algún momento integraban esta propuesta del Ejecutivo, la SUNEU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Había un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto finalmente en la ley aprobada ha desaparecido y hay en cambio
un representante del Minedu, de Concitec, dos docentes de universidades públicas, uno de una universidad privada y 2 miembros de la sociedad civil. Y el debate giraba en torno a la autonomía, pues, de la universidad peruana. Para ustedes, como Federación de Estudiantes, ¿hay una vulneración a la autonomía de la misma o no? Pues se ha perdido la comunicación con Michael. Así es, parece que hemos perdido entonces la comunicación con el presidente de la FEP, con Michael Ortiz, precisamente tratando uno de los temas más picantes, más candentes, como es el de la superintendencia, porque ha tenido que presentar un proyecto del Ejecutivo, se ha mezclado con el de Mora, y a través de ello recién se ha podido aprobar y tener pues esa facilidad para que sea promulgada finalmente. Ya entonces hemos recuperado la comunicación con Michael Ortiz, el presidente de la FEP. Seguimos aquí amigos en www.lalinternaradio.com. Michael, conversábamos acerca de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Te decía en un primer momento que antes se presenciaba pues al Ministerio de Economía y Finanzas, hubo reacción de varios grupos respecto a que ésta integrara la SUNEDU. Ahora está un representante del Minedu, de Concitec, 2 docentes de universidades públicas, uno de una privada y 2 de la sociedad civil. Entonces queríamos saber cómo considera toda esta composición la Federación de Estudiantes del Perú. Bueno, en esencia bastante preocupados porque primero no tiene una autonomía constitucional y es adscrito al Ministerio de Educación. Segundo, de que, por ejemplo, los gremios, tanto docentes, administrativos y estudiantes, no forman parte de ella, ¿no? Para poder también exponer cierta problemática en la universidad. Y lo otro es de que, aunque en la ley se garantiza la autonomía, ¿no? En el artículo 8 se menciona la autonomía no solamente académica, sino también administrativa, de gobierno, normativa y económica. Es algo bastante preocupante porque puede hacer de que depende de la voluntad de acá del Minedu, del Ejecutivo, para poder también tener injerencia dentro de esa, ¿no? Y no, pues no sé, de manera personal no se asegura, por así decirlo, de que la universidad se mantenga aislada de algún gobierno de turno, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con ello, es preocupante en sí, ¿no? Además, nosotros, como te decía en un principio, ya a nivel gremial, pues planteábamos lo que es en un Consejo Nacional Universitario, así como también lo planteaba el congresista Escano, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Michael, te agradecemos tu participación y bueno, será hasta otra oportunidad para seguir en comunicación. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Así es, estuvo entonces el presidente de la FEP. Pudimos haber conversado un poco más con él, pero lamentablemente el tiempo nos gana porque es así, ¿no es cierto? Estamos en radio aquí en www.lalinternaradio.com, como siempre, todos los sábados desde el mediodía.